secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, ilúminanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación.
Muy buenos días. Una vez más poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Así que sin más preámbulos que decirles, podamos orar a Dios y poder pedir al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por este momento, gracias por este tiempo. Que tu palabra, Señor, sea que pueda entrar en nuestra mente, en nuestra vida, y hacer efecto, Señor, como tú lo quieres. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hoy quisiera compartir sobre un tema muy peculiar llamado la incredulidad. La incredulidad hizo que el hombre se separara de Dios. Dios es la fuente de vida, pero la incredulidad hace que esto no pueda ocurrir. La Biblia dice que Jesús se marchó de varios lugares debido a la incredulidad de las personas. La Biblia registra en Marcos 6:1 que salió Jesús de ahí, o sea, de Capernaum, y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Jesús había estado en Capernaum y en este lugar había sanado a una mujer de flujo de sangre, como también había resucitado a la hija de Jairo. Pero en esta oportunidad Jesús decide viajar a Nazaret, decide ir a su casa, en donde había pasado su infancia y había estado trabajando como carpintero. La Biblia dice que fue a Nazaret, aunque su centro de operaciones era Capernaum, pero él decide ir a Nazaret. En una oportunidad, no sé si esto pueda coincidir, pero no sabemos la razón específica por qué Jesús fue a Nazaret, pero se puede apreciar que en una oportunidad su familia, su mamá y sus hermanos estaban preocupados porque le habían dicho y ellos comenzaron a pensar de que Jesús había estado mal porque estaba loco. Así habían pensado su familia, porque le habían dicho que estaba hablando incongruencias. Pero en realidad Jesús había estado solamente que no estaba comiendo quizás a tiempo por el tema de la predicación. Y quizás por esta razón, para tranquilizar a la familia que él se encontraba bien o quizás pasar un momento, él decide viajar a Nazaret. O también podría ser que era por la fama que él tenía y que estaba creciendo y sabía que en ese lugar llamado Nazaret nadie le haría caso. En todo caso, él decide ir a Nazaret. Pero en Marcos 6:2 dice que llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyendo se admiraban. En otras palabras, verle a Jesús llegar con un grupo de personas que lo seguían, esto hacía significativo su presencia. Esto hacía ver como que era un gran líder, y así lo era, por supuesto. Entonces las personas comenzaron, por eso que lo invitan a Jesús, a que pueda compartir y enseñar. Y entonces al escuchar a estas personas, le comenzaron a admirar, comenzaron, dice la Biblia, a escuchar lo que él decía atentamente. Por supuesto, admiraban su sabiduría, como también su poder. Esto les dejó impresionado, porque todas las cosas que él hacía, todo lo que Jesús siempre hizo, era significativo, era algo que sorprendía a cualquier persona. Así que estas personas deciden, por supuesto, hacer que Jesús les esté enseñando. Y cuando ellos escucharon, la Biblia dice que se asombraron, porque nunca habían escuchado una prédica de esa manera. Nadie le había escuchado a otra persona, pero tampoco hacer milagros como Jesús lo hacía. El poder que emanaba Jesús era sorprendente. Había cosas que en su mente no tenían esa idea por ese entonces. Entonces, Jesús
decide llegar a casa, decide llegar a este entorno. Y creo que esa familiaridad, ese conocerse, creó en ellos esa incredulidad en su mente. Creó en ellos algo que más tarde los separaría de la presencia, incluso del amor de Dios. Marcos 6:3 dice que ellos dijeron: ¿no este es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí no es que ellos querían resaltar que, bueno, si él era o no era carpintero, sino que querían resaltar que era un hombre común. No es tanto como que, bueno, pues es de tal familia y aquí están sus hermanos están con nosotros, se han casado con nosotros y también está su mamá. No es que ellos querían resaltar esa situación, sino que lo estaban diciendo por menospreciarlo, por hacerlo insignificante. Porque ellos incluso más adelante van a decir: ¿cómo es posible que de este lugar pueda salir así? ¿Cómo es que alguien pueda salir de una familia la cual nosotros le hemos conocido incluso desde niño? Y por eso dice la Biblia que se escandalizaban. Aunque es algo irracional porque lo admiraban, pero también al mismo tiempo se escandalizaban. Es algo que uno no podría comprender, porque les diré que la incredulidad es irracional. El hombre incrédulo siempre cierra los ojos y no mira la evidencia de la luz. Es más, la incredulidad ha llevado al ser humano a razonar de una manera no tan adecuada. En otras palabras, la incredulidad lleva al ser humano a separarse de Dios. Sabemos nosotros que Dios es la fuente del bien, de la vida, pero en esta oportunidad Jesús les comienza a enseñar y ellos comienzan a cuestionar. Marcos 3:6 dice: los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo, para matarlo. Siempre ha hecho que la incredulidad incluso tomen actitudes incluso de querer matarlo. Era sorprendente cómo puedan ellos razonar de una manera. En otra ocasión dice que incluso lo insultaron diciendo que él echaba fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Así registra Mateo 12:24. Y por eso Jesús comienza a distanciarse de este entorno. Y una vez más se estaba evidenciando este rechazo. Esta actitud le cerraba las puertas para poder disfrutar de la bendición de Dios. Aunque ellos se negaban y no querían reconocer de que Jesús tenía este poder y esta sabiduría, ellos llegaban a una conclusión y llegaban a un razonamiento de preguntarse. Y por eso dice en Marcos 6:2, ¿y de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y los milagros que por sus manos son hechas? Aunque sus corazones estaban endurecidos. Pero yo creo que el Espíritu Santo estaba haciendo esa obra de tratar de convencerlos. Tratar de decir de que Jesús era el verdadero Mesías. Que Jesús era el quien Dios había prometido para su salvación. Y la pregunta surge una vez más. ¿Y quién es Jesús para ti? ¿Y quién es Jesús para nosotros? ¿Qué significa Jesús? ¿Quién es Él para nosotros? ¿Qué valor puede tomar Jesús en nuestras vidas? ¿Cuán importante es Jesús para ti? ¿Qué nos importa más en la vida? Si mañana terminara esta pandemia, ¿qué es lo primero que harías en la vida? ¿Qué es lo que te importa más en la vida? ¿Buscar dinero? ¿Buscar propiedades?
¿Qué es lo que nos importa en la vida? Así que Jesús es la vida. Jesús es la verdad. Deberíamos considerar esta pregunta. La Biblia narra de que incluso Herodes se hizo la pregunta en Marcos 6, 14 al 16. Habla de que Herodes se hace esta pregunta y dice, ¿quién es este? ¿Podría ser Juan al quien yo lo maté? ¿Es que Juan ha resucitado? No podían entender quién era Jesús. En el Antiguo Testamento hay mucha evidencia de cómo reconocer al Mesías. Estos hombres pasaron por encima toda evidencia. Estaban determinados de no creer en Jesús. Por eso Pablo dice que es importante el Evangelio. Pablo da una tesis sobre de cuán importante el Evangelio, y en Romanos 1:16 dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es importante para nuestra salvación, es importante. En el 17 dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. En otras palabras, hay una verdad, por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esto es lo que narra la Biblia. En otras palabras, la deidad de Dios fue evidente. Jesucristo demostró la divinidad, la deidad, el poder de Dios. Era evidente que realmente, obviamente como hombre había venido a este mundo, pero podía actuar en el poder de Dios. Él estaba demostrando el poder, la evidencia fehaciente, palpable, evidente de todas estas personas. Ellos lo podían ver. Pero el hombre en su pecado ha resistido a la justicia, a la verdad. No era la falta de información o no era la falta de evidencia. Era el hombre, era incrédulo, se resistía a ser convencido por esta evidencia. Como en la actualidad, hay personas que saben quién es Dios. Si uno hace esta pregunta de quién es Jesús, saben que es Dios. Saben que Dios vino a este mundo para salvarnos. Pero se resisten a la evidencia de que esta vida va a pasar y que hay una eternidad después de esta vida. El ser humano, por más que está viendo las cosas que Dios puede hacer, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Esto es un concepto más claro que pueda haber. No hay excusa para decir que Dios no existe. No hay excusa para no obedecerle a Dios y aceptarle a Jesús como su Salvador. No hay ninguna excusa, pero el hombre en su incredulidad, en su pecado, en sus deseos, en sus placeres, decide y piensa que lo que hace le dará más placer. Y se equivoca, una gran equivocación. El versículo Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no la glorificaron como a Dios ni le hicieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios. Necios es no saber escuchar a Dios, menos serán los hombres. Por supuesto, en este tiempo, el mundo ha sufrido una tragedia. Pero muchas personas consideran a la incredulidad como una brillantez. Consideran que es indispensable para el progreso tener una mente abierta. Incluso la inmoralidad es algo normal en el ser humano.
Y es que ese pensamiento viene debido a la incredulidad. La Biblia, acabamos de narrarlo, dice que debido a su creer que están pensando bien, se hicieron necios, profesando ser sabios, se hicieron necios debido a la incredulidad. Por eso digo que la incredulidad es bastante grave. Romanos 1:23 dice: y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, incluso de aves, otros se hicieron de animales, de cuatro patas y de reptiles. Dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. No es posible de creer incluso lo que Dios dice, pero creen otras cosas que el hombre o alguien inventa. Así que rindieron culto sirviendo a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. La alternativa de creer en Dios es tan insignificante para el hombre. Inventar cualquier excusa, hermanos. Amigos que me están escuchando, las personas inventan cualquier excusa. Es más, dicen, yo creo que no podré, yo creo que en ese lugar no puedo ir yo a la iglesia, no podría aceptar a Jesús como mi Salvador, es difícil, yo creo que soy débil. En fin, ponen mil excusas para no aceptar a Jesús como su Salvador. Hay mucha gente incluso tan necesitada, incluso tan miserable en este mundo, pero no le es posible querer aceptar a Jesús. La incredulidad causa un rechazo a Jesús, a Dios mismo. Y es que la falta de relación con Dios hizo que su incredulidad lo cegara. Incluso Jesús tuvo que preguntarle en una ocasión a sus discípulos, en Marcos 8:27 narra y dice, le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es más, ellos respondieron a esa pregunta que Jesús hizo, pero Jesús fue más incisivo y les dijo, ¿y ustedes qué piensan? ¿Y qué piensan ustedes? Entonces le dijo en Marcos 8:29, ¿y vosotros quién decís que soy? Y la cuestión es que Jesús estaba de alguna forma sorprendido por esta incredulidad. Jesús se sentía que no era posible que el hombre, frente a toda la evidencia del Antiguo Testamento, la evidencia de cómo sería el Mesías y qué vendría a ser y cómo reconocerlo al Mesías, había pasado a un segundo plano para estas personas, lo habían pasado por alto. Y una vez más, Marcos 6:2 dice, ¿y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros, y estos milagros que por sus manos son hechos, no es normal. Lo que estamos viendo, dice, es algo fuera de lo común. Estaban tratando de buscar la fuente de su sabiduría, de ese poder que emanaba de Jesús. Y ellos, al razonar, decían, no creo que sea de familia, que venga por familia. No creo que venga porque, bueno, nosotros, María, mira a sus hermanos, es igual, sus hermanos están casadas con nosotros. No creo que venga por ahí. Es más, dan sus nombres en Marcos 6:3, como les había leído anteriormente, y dice, de José, es hermano de José, de Jacob, de Judas, de Simón. No creo que venga de familia. No creo, es más, un carpintero. Imagínese el momento, hermanos. Es más, usted mismo, que usted pueda ir a una carpintería y encontrar al Mesías ahí. Para ellos el razonar de esa manera no era evidente que fuera el Mesías. Por eso, frente a toda la disyuntiva, frente a todas las preguntas que se hacían en su mente, ellos decidieron quedarse en la conclusión que sus líderes les habían dicho.
Sus líderes habían dicho, no, este viene por parte de Belcebú. Este obra en nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. Este obra de esa manera. Y por eso ellos le creyeron más a sus líderes. Ellos dijeron, bueno, pues le creamos a este hombre, a nuestros líderes. Ellos dicen que este hombre no está bien. Es más, a Jesús nuestros líderes no lo respaldan. ¿Cómo le vamos a creer? ¿Cómo es posible? Y por eso que lo rechazaron. La Biblia narra que lo rechazaron rotundamente. Primera de Corintios 1:27. Habla Pablo diciendo de que muchas veces Dios escoge, dice, lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y en el 28 dice, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es. Usted se imagina, hermanos, Dios escogiendo la cruz, un símbolo de debilidad, un símbolo de locura para los judíos, para los griegos, escogiendo este símbolo para ser un medio para el cual podríamos ser salvos. Que Jesús pudiera morir de esa forma, como un símbolo de que no era nadie. Por eso que se burlaron de Jesús, lo abofetearon, lo hicieron parecer ridículo. Dice que cuando una persona era colgada en un madero, incluso lo desnudaban, lo hacían pasar todo tipo de vergüenza. Y esto es lo que Jesús le hicieron a Jesús. Nosotros sabemos quién es el Señor Jesucristo. Es el creador del universo. Pero muchas veces en nosotros mismos tenemos estas disyuntivas. ¿Cómo voy a creerle a Dios? ¿Cómo voy a hacer las cosas que dice la Biblia? No creo. Algunas cosas son inventadas. Esto es la palabra del Señor. Dios hizo este mundo, es una evidencia inmensa. Esto que tenemos en este mundo, la creación de este mundo, es algo evidente que nadie podrá refutar de quién es Dios. Sus paisanos, sus amigos, decían, este es un carpintero, no tiene estudios. Es más, no creo que haya ido a estudiar. ¿A dónde? Nosotros conocemos quién es. Y esto se repite vez tras vez. Vuelvo a repetir. Esta actitud de las personas se repite vez tras vez. Menospreciamos a Jesús. Los tenemos por ridículo. Pensamos de que Dios no nos puede ayudar en todas nuestras necesidades. Pensamos de que las otras cosas que hacemos valen más que Jesús. Es por eso que no oramos. Es por eso que no leemos la Biblia. Hay cosas que nosotros no consideramos. Para nosotros no tienen valor. Aunque el salmista en el 119, 97 dice, amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Eso causa una diferencia. Eso es diferente. Pensar de esa manera, dice el salmista, tus mandatos me hacen más sabios, pues me guían constantemente. Tu palabra es una lámpara que me guía, que guía mis pies y una luz para mi camino. Obedeceré tus justas ordenanzas, tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Deberíamos de valorar lo que dice Dios. Esto sí era significativo lo que hacía David. Valorar de una forma en la cual también lo expresaba. Y lo hacía.
Deberíamos considerar que las enseñanzas del Señor deben tener peso en nuestras vidas, que deben ser significativos para conducirnos en la vida. Imagínense, hermanos, el privilegio de tener a Jesucristo cerca, al Hijo de Dios, al Mesías. Pero ellos no supieron reconocerlo. Ellos no supieron diferenciar. Por eso incluso Jesús se adjudicaba de que Él era profeta y dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Por más que le menospreciaban, Jesús siempre intentó hacerles entender, Jesús intentó llevarles el Evangelio, llevarles las buenas noticias para que estas personas sean salvos. Y por eso Jesús se asombraba de su fe. Juan 3:18 dice que cuando nosotros no creemos a Dios, dice, el que en Él cree no será condenado. Cuando usted cree a Dios, dice que el que en Él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cualquier pecado que sea tan grave puede ser perdonado, pero la incredulidad es el pecado imperdonable, es un insulto a Dios. Marcos 6:5 dice, y que Jesús no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Él no podía llegar a hacer muchas cosas debido a esta incredulidad. Cuando uno es incrédulo, puede perder los beneficios, la bendición que Dios da. La Biblia dice que la fe es el cauce por la cual recibimos la bendición de Dios. Deberíamos de creer. Cuando usted cree, entonces Dios puede bendecirnos a través de nuestra fe, de nuestra creencia en Él. Acéptele a Jesús. Jesús está buscando. Jesús dice que estaba recorriendo, así lo dice en el versículo 6. Jesús comenzó, a pesar de esta incredulidad, Jesús seguía enseñando. Y es lo que quiere hacer con nosotros. Jesús sigue enseñando, sigue diciendo, sigue hablando. Sigue diciéndonos que Él nos ama, que murió por nosotros. Sigue diciéndonos en su palabra que Él nos ama con ese amor eterno. Dios nos anhela. Dios quiere pasar una eternidad. Por eso en esta mañana yo te invito a que tú le aceptes y dejes de poner cualquier excusa para creerle a Dios. Acéptele a Jesús como su Salvador. Acéptele a Jesús como su único Señor. Y verá que esa fe que usted deposite en Él será un lugar, una guía, un causal para que usted pueda ser bendecido. Dios hará que su vida sea bendecida. Dios hará que su vida sea diferente, que su vida cobre sentido. Por eso en esta mañana quiero invitarte a que podamos orar y decirle al Señor, sea nuestro Señor, sea nuestro Señor. Tu palabra lo dice y yo lo creo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias por decirnos y recordar que tú nos amas. Decirnos, Señor Jesús, que podamos creer y a través de creer en ti podamos ser bendecidos. Gracias, Dios. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, si hiciste esta oración, yo creo que has nacido de nuevo. Por lo tanto, una vez más, Dios te bendiga. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Anhelamos que la palabra de Dios dé fruto en tu vida.
Recuerda que puedes llamarnos o escribirnos a los números que aparecen aquí. No se olviden que somos una familia y como tal estamos listos y dispuestos a orar y apoyarte en cualquier momento. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien aquí que tiene un Dios fiel y dice amén? Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento,